Bienvenidos. Gracias a la mesa que va a hacer la presentación ahora de esta guía. Es un material que tiene un uso, gracias, tiene un uso en parte didáctico para nosotros en la universidad, ya sea en su producción como también en el manejo, y también para las organizaciones civiles, de la sociedad civil, para los periodistas, para distintos públicos. Les agradezco también a los estudiantes. Después van a tener la oportunidad de conversar con el profesor sobre estos proyectos y estos temas, y dejo al representante Egidio. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muy bueno de tener estudiantes y personas jóvenes en este momento que estamos presentando esta guía, que es el resultado de un trabajo muy largo de 3 instituciones que se han aunado sus esfuerzos. Agradecer a la Universidad Católica, en particular a la decana, a Edison, y agradecer a Voz y Voz y a Paula, con lo cual estamos desde varios años trabajando juntos. Solo tres pequeños puntos. Primero, que fue un largo trabajo, pero qué bueno que nos hemos demorado, porque creo que viene en un momento importante esta guía, en un momento en el cual el país se está debatiendo sobre el tema de medios de comunicación, libertad de expresión, derecho a la opinión, y también, afortunadamente, en este debate la infancia está presente. Estuvo presente el año pasado cuando se armó este comité técnico compuesto de personas del mundo de los medios, privado, público, instituciones internacionales, gobiernos, sociedad civil, para ver cómo poder incluir la infancia en toda la temática de las relaciones de los medios de comunicaciones. Y también estamos en este momento con una ley de medios que está en discusión, que afortunadamente recogió, yo diría, casi la mayoría de las recomendaciones de este comité técnico. Bueno, esta guía tampoco quiere ser un instrumento, digamos, es más que todo una herramienta de orientación, no es una clase, no es como para decirle a los periodistas tenemos que hacer así, 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 sino que es un instrumento que permite, de un lado, de tener referencia a cuáles son los tratados internacionales, los consensos que se han logrado a nivel del mundo sobre la relación entre infancia y medios de comunicaciones, y da unas herramientas para poder abordar la temática de la infancia, sea cuando estamos presentando niños o niñas que son vulnerados en su derecho, sea cuando estamos tratando, que es uno de los temas más complejos, adolescentes infractores a la ley, nos da algunas orientaciones para poder abordar esta temática con profesionalidad, y también respetando los derechos de la persona menor de 18 años que están involucradas, derechos que están, una vez más lo repito, consagrados no solo en la Convención de los Derechos del Niño, sino también en la Constitución uruguaya y en el Código del Niño y Adolescencia. Entonces, muy bueno, y termino, que hayan estudiantes, porque creo que es importante que desde el trabajo en la universidad ya se enmarque el trabajo periodista, de comunicadores en este enfoque, y nos permite poder mirar al futuro con un cierto optimismo, sabiendo que estamos entregando información que esperamos pueda ser útil para ustedes en su trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días ahora sí a todas y a todos. Agradecer en particular a Mónica, a la decana, y a Egidio de UNICEF por acompañarnos en la apertura del evento, y además por haber sido de algún modo los promotores desde la universidad, desde UNICEF y junto a Paula desde Voz y Voz. Hace ya casi 2 años que veníamos trabajando en este material que hoy
que hoy podemos presentar. Y que bueno, justamente retomando un poco lo que decían Mónica y Egidio, cuando empezamos a trabajar en esta guía, en realidad teníamos una cantidad de problemas que muchas veces se nos presentaban en la cobertura o uno podía observar en la cobertura periodística de los episodios, de los hechos de interés público que podían involucrar a niños y adolescentes. Y había muy poco debate en Uruguay en aquel momento y además pocos materiales de referencia, digamos, dirigidos al periodismo, ¿no? Si bien ya vos había iniciado una línea de trabajo en ese sentido, en la academia, en los medios de comunicación, este era un tema en general ausente o tratado con, digamos, con cierta falta de capacidades, de conocimiento sobre el asunto. Entonces, desde la universidad en aquel momento, con UNICEF, quiero recordar porque una de las promotoras fue Soledad Acuña, periodista, también egresada de esta casa de estudios, y bueno, se nos ocurrió por qué no involucrarnos en este tema. Y la verdad es que creo que, digamos, con el diario del lunes fue un acierto, porque al poco tiempo comenzó el debate sobre medios de comunicación, derechos humanos, grupos vulnerables, y en especial lo que involucra a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, después todo esto que ustedes ya conocen, ¿no? Un gran debate nacional a partir de la necesidad de tener una nueva regulación para los medios de comunicación audiovisual, el Comité Técnico Consultivo para Libertad de Expresión y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y hoy un proyecto de ley que nada menos lo va a tratar el Parlamento, lo va a discutir el Parlamento Nacional, donde un capítulo específico refiere a este tema. Entonces, yo un poco voy a hacer la presentación general de esta guía, lo conceptual, y me voy a detener en algún aspecto puntual, y después Paula va a hacer algunos comentarios sobre cómo tratar algunos temas específicos vinculados a la cobertura de periodística de asuntos que involucran a niños, porque digamos, esto no es solo una guía jurídica, también intenta ser de algún modo una referencia para el trabajo profesional, y la idea es que podamos discutir esos aspectos, cómo incorporar en el trabajo cotidiano de los periodistas estas herramientas, cómo encarar algunas situaciones con digamos, público objetivo. Lo primero que quería comentarles, esto lo hemos visto mucho en clase, y es que durante mucho tiempo en nuestro país, en Uruguay, se abordó el tema de libertad de expresión y derechos de niños, niñas y adolescentes como dos asuntos contrapuestos, dos asuntos que en algún punto, digamos, chocaban, en algún punto entraban en conflicto, ¿verdad? Es decir, la libertad de expresión que ejercen los periodistas cuando cubren hechos de interés público, cuando informan, cuando ejercen su derecho a buscar, a recibir información y sobre todo a difundir información, y el público su derecho a recibir información, y el respeto y la promoción de los derechos de los niños, muchas veces era visto como algo contrapuesto, complicado, que obstaculizaba el trabajo periodístico. Y también con cierta, digamos, por qué no decirlo, lo digo esto desde la profesión, también con cierta soberbia en el sentido de decir, bueno, a mí ninguna convención de derechos me tiene nada que explicar o que enseñar respecto a cómo cubrir temas periodísticos. Yo hace mucho tiempo que soy periodista y los cubro de la manera que me parece. No me compliquen con asuntos de terminología o con asuntos de derechos a la imagen o a la privacidad de niños y niñas. O sea, realmente había un clima en este sentido bastante hostil a encarar este tema. Que uno después, cuando lo empieza a ver en perspectiva, y ahora en la próxima diapo quiero hablar un poco de eso, se pregunta por qué razón los periodistas eran tan, y todavía en algún sentido siguen siendo, tan renuentes a incorporar estos cuidados a la hora de cubrir estos temas de niñez. Porque cuando cubrimos temas que tienen que ver, hoy hay todo un debate también con el uso de términos peyorativos, ¿verdad? hacia minorías, etcétera, pero yo creo que en otros sentidos, cuando uno cubría otros temas, ya digamos,
adoptaba algunas precauciones. A ningún periodista se le ocurría en algún sentido, no sé, defender la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo que está incorporado y es un derecho que todos los seres humanos han incorporado y han ganado hace más de un siglo. Pero cuando cubren temas de niñez, permanentemente hubo, y todavía en cierto sentido hay, pero en los últimos años, graves violaciones, graves vulneraciones desde la comunicación a los derechos digamos, de niños y adolescentes, y estaba naturalizado. De algún modo, nadie se escandalizaba, digamos, se tomaba como un hecho de la realidad, algunas veces se discutía, pero nosotros en clase hemos visto videos incluso donde, bueno, ante incluso afectaciones graves y situaciones de vulnerabilidad graves de niños, se los muestra, se los escrachaba en televisión, se los identificaba, se discriminaba de algún modo. Entonces, un poco la guía parte de la base de que el periodismo independiente es clave y esencial para la democracia, que una democracia robusta requiere de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, por supuesto, pero también que hay convenciones y hay leyes hoy a nivel nacional que confieren una protección especial a derechos de niños, niñas y adolescentes, y entonces un poco la idea es cómo vamos a armonizar estas cuestiones en el trabajo práctico. Que una cosa es decirlo en lo teórico, pero otra cosa ciertamente es armonizarlo en el trabajo práctico. Y cuando decimos armonizarlo en el trabajo práctico es tomar determinadas decisiones, adoptar determinados cuidados, adoptar determinadas digamos, postura ante la cobertura de estos temas, y un poco es lo que quiere promover esta guía. Es decir, antes de cubrir cualquier hecho de este tipo, tomar esta serie de precauciones. Yo les decía recién, bueno, ¿por qué razón recién hoy en los medios de comunicación se está discutiendo sobre la necesidad de respetar estos derechos, garantizar y promover estos derechos cuando cubrimos temas de niñez? Y tal vez una de las razones sea esta, que recién en el año 1989, hace nada más que poco más de 2 décadas, que se consagraba a nivel universal, a nivel de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, 1989. Por ahí creo que la guía en la introducción tiene una frase muy interesante que dice, bueno, a los niños la Revolución Francesa, la Revolución de los Derechos, les llegó 2 siglos después que al resto de la humanidad. Y creo que eso es así. 1989 yo creo que por ahí arrancaba a hacer periodismo en algún medio escrito, y en aquel momento, sin ningún problema, y esto me incluyo, hago una autocrítica, hablábamos de infantos juveniles, menores infractores, eran fotos de tapa de los diarios, y nos regodeábamos los periodistas con esa vulneración de derechos en la cual incurríamos, y seguramente porque recién el mundo estaba adoptando en ese momento, a nivel de todos los países del mundo, estaban adoptando esta convención que cambiaba el paradigma, ¿no? Es decir, los adolescentes son sujetos de derecho, son sujetos de protección integral, y dejaba digamos, el mundo jurídico internacional, el mundo de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, dejaba de lado el paradigma de que, bueno, el niño, el menor, es un objeto de control, un objeto de tutela, digamos, una persona con menores capacidades que había que tutelar o controlar. Entonces, ciertamente esto ha permeado la discusión también en los medios. Entonces, yo les decía hoy, ¿cómo armonizamos esas dos cuestiones, estos dos mundos de derechos que digamos que son complementarios y que no necesariamente deben ser contrapuestos? Lo primero, lo que decía hoy, obviamente para los que hacemos periodismo, para ustedes que son estudiantes, para la academia, para los docentes, para el Uruguay, porque el Uruguay tiene una larga tradición de respeto a la libertad de expresión, la libertad de expresión es central en una democracia. Por eso hoy, cuando se discute una ley de servicio de comunicación o ley de medios, hay un debate tan vibrante, tan robusto, con opiniones de todos lados y de todas las tendencias, y es porque justamente, bueno, la libertad de expresión es parte de nuestra esencia como nación incluso. Pero, dicho esto, todos sabemos que no es un derecho absoluto, ¿no?
Y la propia Convención Americana de Derechos Humanos, la propia Constitución, en el artículo 29 de la Constitución en Uruguay, establece que puede tener excepciones, puede tener restricciones la libertad de expresión, en algunos casos muy puntuales, y sobre todo cuando se trata de proteger otros derechos o de articular la libertad de expresión con otros derechos. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño tiene en cuenta la vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, y consagra el interés superior del niño cuando tratamos temas de niñez. Incluso un detalle que es un apunte en la guía: si ustedes leen el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra ampliamente el derecho de buscar, recibir y difundir información, van a ver que siempre garantiza este derecho sin censura previa. Sin censura previa para todos los casos, aún para escuchar o para que cualquier grupo, cualquier persona tenga derecho a decir las cosas que nos desagradan. Aún cuando habla de conductas que incitan incluso al odio o al desprecio por razones de raza, de género, etcétera, lo que dicen es que deben estar duramente sancionadas, pero no en ningún caso debe suprimirse previamente el mensaje. Hay un solo caso en el cual la Convención habilita a ejercer, que el Estado ejerza un tipo de algún modo una censura previa, y es en la hipótesis, digamos, de regular el acceso a espectáculos públicos y a eventos públicos de la infancia. O sea que ya en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es del año 1969, se preveía el tema de la infancia y la niñez como un asunto a articular con la libertad de expresión, como un tema para tener en cuenta a la hora de, digamos, justamente de armonizar la libertad de expresión en una sociedad democrática con la protección de los derechos de los niños. Entonces, ¿cómo se traduce esto que puede parecer un poco teórico en el trabajo cotidiano de los periodistas? Lo primero, planteo una pregunta. Entonces, a partir de toda esta evolución que hemos visto, ¿los periodistas podemos seguir ignorando lo que dice la Convención de los Derechos del Niño o el Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay? ¿Podemos seguir entrando a las redacciones y asumir el trabajo y coberturas periodísticas de temas de infancia o adolescencia desconociendo esto? Yo creo que a esta altura no, que es una obligación de algún modo ética de los medios y los periodistas conocer todas las convenciones, no solo esta, en general todas las que consagran derechos, e incorporarlas a nuestro trabajo, porque si bien el Estado tiene obligaciones claras cuando asume homologa o aprueba una convención internacional, también la tenemos los profesionales que justamente trabajamos sobre todo en base a derechos, ¿verdad? No, creo que acá no es válido solo recordar, cuando salgan y egresen de acá, solo recordar de estos cursos el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es el que nos permite como periodistas trabajar, buscar información, reservar el derecho a mantener en reserva la identidad de las fuentes, o sea, todos aquellos instrumentos que son garantías para que nosotros como periodistas podamos ejercer nuestro trabajo, pero también, digamos, tener en cuenta que cuando nuestro producto, el producto de nuestro trabajo intelectual y de nuestro trabajo investigativo salga a la luz, también teníamos que haber tenido en cuenta que hay que preservar otros derechos. Entonces, ¿cuál es digamos, el parquet de derechos básicos que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la comunicación? Primero, el derecho a la libertad de expresión, o sea, por el hecho de ser adolescente o ser un niño, no se pierde el derecho a la libertad de expresión, todo lo contrario, la Convención lo garantiza, y eso es algo que en el trabajo práctico muchas veces los periodistas olvidamos. O sea, cubrimos varios temas vinculados a la infancia y muy rara vez recabamos la opinión de los adolescentes o de los niños, ni que hablar de los involucrados. En general, genéricamente, si uno, creo que vos has relevado este tipo de indicadores, hay muy poca referencia a consultas de los periodistas a niños, niñas y adolescentes. Y por ahí, otras guías que consultamos para esta guía, para confeccionar esta guía, dicen o recuerdan que muchas veces los periodistas nos acordamos, digamos, justamente para tratarlos como sujetos de tutela o sujetos de, digamos,
capacidades disminuidas, porque las preguntas muchas veces son: ¿y qué te dejó Papá Noel el 24 cuando salimos a hacer una cobertura de Navidad o de Reyes, etcétera? Y es ahí cuando en general se les pregunta algo a los chicos. Entonces la guía y otras guías recomiendan: no, se los puede consultar sobre los temas que justamente digamos, les toca, les interesa y los incluye. Obviamente derecho a recibir información completa sobre los derechos que tienen, que pueden ejercer, bueno, el derecho a opinar y a participar en las decisiones, algo que también a la sociedad civil y al Estado le ha costado mucho incorporar, el hecho de que también tienen derecho a participar, obviamente, en la toma de decisión de asuntos que los involucran, ¿no? Y luego dos capítulos que tienen directamente que ver con el trabajo periodístico, y es el derecho a la imagen de niños y adolescentes, y el derecho a la intimidad y a la vida privada, ¿verdad? Que, bueno, en general hay una protección especial de la Convención en este sentido y también del Código, y que, bueno, que muchas veces ha sido objeto de debate en nuestro país por, digamos, en una larga tradición de identificar a los adolescentes o a los niños que están en situaciones de vulnerabilidad. Y no lo digo solo por el capítulo de adolescentes en infracción de la ley penal o en conflicto con la ley penal. Lo digo en otras situaciones de vulnerabilidad, que un día podríamos hacer un estudio, una clase de casos para discutir. Hace pocos días veía un informe en Canal 12, donde una periodista se informaba sobre el caso de un edificio céntrico que está donde viven personas que sin techo, personas que no tienen una vivienda y viven en condiciones muy precarias, ¿verdad? Y una de las notas que hacía la periodista era entrevistar a un niño de 6 años, identificándolo plenamente, o sea, no había ni siquiera un pixelado ni nada, y le preguntaba si justamente la familia vivía ahí, desde cuándo, si su padre estaba. Y bueno, fue muy, digamos, tragicómica la entrevista, porque aparece un hermano más grande que se daba cuenta de la situación, digamos, no solo de vulnerabilidad de ellos, sino de toda la familia, y uno denotaba el miedo a perder, a que los desalojaran de ese lugar también, ¿no? Y entonces el chiquito decía: sí, mi papá está, y no, acá no vive mi papá, decía el otro, y entonces un poco la nota jugaba con eso. Pero a lo que voy, no estaban cometiendo ninguna infracción, no estaban en ninguna situación delictiva, pero se los estaba identificando plenamente en una situación de vulnerabilidad. Imagínense al otro día cuando esos chicos fueran a la escuela, ¿verdad? O a su lugar de interacción con otros niños, ¿no? Entonces, por ahí la guía trabaja mucho este tema, no solo en situaciones de infracción a la ley penal, sino también en otras situaciones donde los niños y adolescentes pueden estar en situación vulnerable. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer otra vez para informar sobre los hechos, digamos, y respetar todos estos derechos? Porque en definitiva, siempre lo decimos, o sea, no es que nosotros estemos recomendando no informar sobre hechos donde haya vulnerabilidad de adolescentes, todo lo contrario, hay que darle visibilidad a esas situaciones. No es que estemos proponiendo de que no se tenga que informar sobre adolescentes que cometen delitos, ¿verdad? No, esto es sin perjuicio de la información de los hechos. El tema es muchas veces cómo informar al respecto y cómo presentar esa información y cómo contextualizar esa información. Entonces, algunos aspectos que aborda la guía: bueno, recabar sí el punto de vista de niños y adolescentes cuando hacemos coberturas de que los involucran, no exponerlos a riesgos o a incitaciones a la violencia. También está lleno de ejemplos de preguntarnos a veces si es noticia dos adolescentes que están en medio de una riña, una pelea en un local escolar, y alguien con un celular lo filmó y se lo mandó a un canal de televisión. Eso es una noticia de interés nacional y de interés público que suponga que se abra un noticiero. Es decir, empezar a reflexionar sobre esas cuestiones. O lo que tenemos que hacer es, un informe contextualizado sobre el bullying, sobre la violencia,
en ese ámbito, ¿no? Entonces, aplicar la máxima primero en los niños, sino muchas veces como se aplica primero la espectacularidad, primero la noticia. Atender el régimen especial del que venimos hablando, que protege a niños y adolescentes. Y también cuando abordamos las discusiones como las que hoy tiene el país, sobre la ley, por ejemplo, del Servicio de Comunicación Audiovisual o sobre el comité técnico que recién hablábamos, muchas veces la primera reacción es, esto es un límite a la libertad de expresión, esto nos va a complicar. Y lo digo porque he visto, y no quiero introducir hoy la discusión pública sobre el tema, capaz que algún día, en algún momento, la universidad justamente tendrá un debate sobre este tema, pero he visto reacciones sobre el proyecto de la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que no tienen tanto que ver con el Estado y si el Estado se mete o no en contenido, sino cómo esto puede entorpecer a los publicistas o cómo puede entorpecer esto el trabajo de los periodistas. Y en realidad hay que decir que el Estado está omiso hace muchos años en la regulación de estos aspectos, porque son convenciones que han aprobado todos los países del mundo, creo que excepto 2 países, la Convención de los Derechos del Niño la han aprobado todos los países del mundo. El código en Uruguay ya hace 2 décadas que es ley. Entonces, como vuelvo al principio, una ley de interés público por un motivo de alto interés como es la protección de la infancia, puede limitar la libertad de expresión, y lo que tenemos que hacer es trabajar para respetar esos derechos y no ahora salir a decir, por ejemplo, que la ley de medios es prácticamente una ley mordaza porque incorpora justamente estos derechos, ¿no? Lo digo porque se ha discutido mucho este capítulo, cuando en realidad este capítulo lo que hace es sistematizar algo que el Estado ya debía haber empezado a regular antes, a no ser que el Estado o que el Parlamento tome la decisión de denunciar la Convención, porque bueno, entiende que es más importante el valor libertad de expresión que el valor de los derechos del niño, cosa que ningún partido ha hecho. Lo digo porque esta Convención y el Código fue aprobada por todos los partidos políticos en el Parlamento. Por lo tanto, creo que tendríamos que empezar a incorporarlo más fuertemente. Y para terminar, digamos, y darle paso a Paula, decir que bueno, que además de este marco conceptual general, la guía trabaja temas específicos. Yo voy a tocar uno solo y Paula va a tocar creo que algunos más. Por ejemplo, justamente lo denominamos temas sensibles, ¿no? Y uno de ellos es el de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y ahí, bueno, se recuerda, se refresca la memoria sobre que el Código de la Niñez y la Adolescencia incluyen una serie de garantías para, digamos, la protección de aquellos adolescentes que son indagados por la presunta comisión de un delito. Lo primero es, y también es un tema justamente de debate en este momento en el país, es recordar que hay un sistema penal juvenil específico, que los niños y adolescentes no son juzgados con el mismo código penal o procesal que los adultos, y que justamente uno de los objetivos de ese sistema penal juvenil es permitirles salir de ese mal momento construyendo. Y de pronto es una lógica diferente a la del sistema penal para adultos, que incluye un capítulo de castigo retributivo. Obviamente cuando se aplica una pena, con un plazo, con determinadas condiciones de reclusión, hay ahí una filosofía de castigo retributivo, aunque también esto está en discusión para los adultos, pero digamos hoy es el sistema penal que tenemos. Y no es el mismo caso del sistema penal juvenil. Por eso cuando se abordan esos temas uno dice, bueno, la famosa frase, entran por una puerta y salen por la otra, los adolescentes o los menores, como muchas veces se dice, finalmente no están ni un minuto adentro de la cárcel. Bueno, en algún momento sería bueno también no solo hacer notas puntuales con aquellos que están en infracción con la ley penal, sino analizar cómo funciona el sistema en su conjunto, que tiene otra lógica que el sistema para adultos. Lo otro es que rige respecto a niños y adolescentes el principio de inocencia. Esto es un problema que en general los periodistas tenemos para cubrir cualquier tema vinculado al sistema penal, pero en particular me parece que con el tema de
de niños y adolescentes hay mayor impunidad, entre comillas, ¿no? Uno puede ver cómo, bueno, si la policía dice este adolescente fue el que robó, el que asesinó, no esperamos al veredicto, no esperamos a que se pronuncie el Poder Judicial o al que el fiscal se pronuncie, sino que con la sola fuente policial nos quedamos y desde ahí informamos en forma terminante. Entonces, recordar, nunca está de más, que siempre para cualquier persona que es indagada rige el principio de inocencia, y no son pocas las veces, de que una persona sospechada de cometer un delito o un adolescente sospechado de cometer un delito finalmente se comprueba que no lo cometió. Y de esto hemos visto en clase algunos casos, digamos, escandalosos, que hoy son objeto de juicios contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Entonces, recordar siempre eso que muchas veces se pasa por alto. En este sistema penal juvenil, la prisión es el último recurso, y por lo tanto, cuando se pide permanentemente desde los medios prisión para los adolescentes, se está partiendo de una lógica que explícitamente el código digamos, desechó. Y bueno, y luego también recordar que hay prohibiciones expresas de identificar a los adolescentes en infracción con la ley, sin perjuicio de informar sobre ese episodio. Pero es muy claro el código, incluso con sanciones. Recientemente hay un caso en discusión con el diario El País que tiene que ver con eso. No alcanza a veces con no mostrar la foto. Si yo lo identifico por el apodo, por el barrio donde se mueve, etcétera, lo estoy identificando ese adolescente, y además con ello estoy reforzando esos liderazgos que muchas veces son malos liderazgos adolescentes. Bueno, y finalmente, en todos estos temas el contexto importa. Nos parece que informar una serie de hechos aislados muchas veces no tiene demasiado sentido. Otra vez, siempre como periodistas tenemos que preguntarnos si es de interés público, si es noticia o no es noticia en este momento. Muy pocos han informado, o muy pocos informan cuando se cubren este tipo de episodios, que solo que los delitos cometidos por adolescentes representan el 8% de los delitos que cometen los adultos en Uruguay. Y si uno, digamos, no contextualiza, por ejemplo, en este sentido, digamos, se corre el riesgo de informar, digamos, una falacia, informar que el principal problema de seguridad que tiene el país y el único problema de seguridad aparentemente son los adolescentes, cuando en realidad los números están diciendo otra cosa. También los contextos críticos, más críticos o menos críticos, de donde ocurren estos, los contextos familiares, las historias. Evitar los términos peyorativos que son, de algún modo, forman parte de la jerga periodística, tratar de empezar a construir también por allí, o sea, infantos juveniles, pastabaceros, menores infractores, etcétera. Lo que hacen es, bueno, victimizar aún más a esos adolescentes. Y bueno, y luego yo creo que como periodistas, en todos los temas que cubrimos, no solo en esto, siempre tenemos que tender a la objetividad, tenemos que tender a no tomar partido. Sin embargo, acá es de los lugares donde aparentemente hay cierta impunidad para tomar partido, ¿verdad? Digo, hay ejemplos de sobra de que se toma partido a favor de los comerciantes porque son, digamos, hostigados por los adolescentes, o de, en fin, los adultos. Y eso se hace sin reflexionar al respecto de que, bueno, de que somos periodistas y en realidad deberíamos tener cierta equidistancia con los actores, aun cuando hay que, obviamente, no estoy diciendo con esto, no reconocer de que cualquier persona puede ser víctima de un delito cometido por un adolescente. Lo digo cuando contextualizamos, lo digo cuando presentamos este tipo de informaciones. En general lo hacemos tomando partido, ¿verdad? Y no es lo que hacemos en otros casos, en otros temas que cubrimos. Bueno, yo dejo a Paula entonces. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. También para mí y para vos y vos es un gusto
estar acá, el reconocimiento a UNICEF, con quien trabajamos ya hace bastantes años, a la Universidad Católica. Creo que esta alianza entre un organismo como UNICEF, una institución de formación como la Universidad Católica y una organización social, en este caso nosotros, es una alianza potente y que además tiene valor en sí mismo, ¿no? En el sentido de que se juntan saberes y experiencias de distintos campos de la sociedad que no siempre andan juntos y que necesitamos, la sociedad necesita que estemos más de la mano, ¿no? Que los ámbitos que forman profesionales, que generan conocimiento, etcétera, como lo es en este caso la Universidad Católica, esté también de cara y dialogando con los problemas actuales que la sociedad tiene. Por eso creo que también es importante esta alianza, ¿no? Y bueno, y en este caso este producto. Como ya se ha dicho, yo algunas cosas las voy a repetir o voy a insistir. Igual creo que no viene de más, porque son temas que no siempre están arriba de la mesa. Esta guía tiene como objetivo ser un aporte específico para los comunicadores y para los periodistas, muchas veces también desde el campo de lo social, o no desde el campo de lo social. Tenemos una visión crítica del abordaje de los medios, nos paramos de la vereda de enfrente y criticamos la cobertura, cosa que es legítima y que puede estar bien, pero bueno, lo que pretende esto es, más allá de la crítica, o partiendo de una crítica que no está desarrollada, una visión crítica, ¿no? De que es un área, como planteaba Edison, en la que tenemos problemas, bueno, ofrecer un material con una serie de tips, de recomendaciones, de orientaciones para que la cobertura sobre estos temas sea una cobertura más calificada, de mejor calidad. Yo me voy a centrar básicamente en algo que se desarrolla en la guía y que se habla, que es qué significa comunicar con enfoque de derechos, ¿no? Vamos a partir, yo ahora voy a volver un poco de dos perspectivas que tomamos para trabajar esto, para la idea del enfoque de derechos. Por un lado, el derecho a la comunicación, que de algo de esto habló Edison, y por otro lado, el derecho de niños, niñas y adolescentes. Pero en términos generales, cuando decimos, bueno, una cobertura tiene que tener un enfoque de derechos, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir, por un lado, que los temas sean tratados de una manera respetuosa, ¿no? Donde se respete los derechos de las personas que están involucradas en el asunto sobre el que estamos informando. Para este caso, privacidad, participación, libertad de expresión, lo que se llama el interés superior del niño, que ahora lo vamos a ver. En segundo término, es una comunicación que concibe, es una nota, un abordaje periodístico que concibe a la comunicación como un derecho humano, que apunta a seguir determinadas buenas prácticas en la temática en la que está trabajando, que promueve cierta información rigurosa, imparcial, objetiva, comprometida, que busca también, en la medida que la comunicación es un derecho humano, que busca a través de la pieza periodística, del abordaje periodístico, hacer una contribución, por más mínima que sea, al desarrollo de la sociedad. Una contribución a través de una denuncia de determinado tema, de un seguimiento de una política pública, de desatar una investigación sobre algún asunto de interés público. Pero nosotros por eso nos paramos sobre dos perspectivas, ¿no? Para poder pensar en un enfoque de derechos a la hora de comunicar sobre niños, niñas y adolescentes. Por un lado, desde la perspectiva del derecho a la comunicación, y por otro lado, desde la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Esto para ustedes, que están mayoritariamente, quienes están en esta sala, están formándose o trabajando ya en periodismo, es algo sabido, pero hay una contribución clara del periodismo a la democracia, al menos en tres aspectos, ¿no? Que es proporcionar a los ciudadanos informaciones confiables y contextualizadas, poder colocar temas relevantes en la agenda pública y ejercer un seguimiento crítico de las instituciones y de las políticas públicas. Y esto es importante, que quienes se están formando para ejercer el periodismo
estén permanentemente reflexionando sobre la función pública que estos profesionales cumplen, ¿no? Por la centralidad que el periodismo tiene para las democracias. Todas las profesiones son importantes para las sociedades, pero algunas tratan con asuntos más delicados que otros, ¿no? Y bueno, y el periodismo trata con asuntos muy caros o muy delicados para la sociedad. Desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia, algo de esto ya mencionó Edison, ¿no? El lugar que tienen los niños y los adolescentes en la sociedad, en particular en nuestro país, es un lugar de subordinación desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista material, ya desde hace bastantes años, todos los indicadores indican que al sector de la sociedad uruguaya que le va peor en términos de acceso al bienestar es a los niños de nuestro país. Eso hay cifras de distintos tipos de indicadores, pero bueno, si bien se han hecho esfuerzos, se ha reducido la pobreza en niños y adolescentes, se ha reducido la indigencia, hay determinados indicadores donde como país nos va bien. Sin embargo, en particular en el Uruguay, uno tiene probabilidades, las probabilidades de que le vaya un poco mejor aumentan en la medida en que uno crece, tanto por el acceso a bienestar material como por el lugar que vamos ocupando en la sociedad en cuanto a poder incidir, a tener voz, a participar, a que mi opinión sea tenida en cuenta. Y esto, bueno, esto es parte de una construcción social, cultural, ¿no? Bueno, se le llama, se le plantea que es parte del adultocentrismo, que vivimos en una sociedad adultocéntrica, pero lo cierto es que el lugar de niños y adolescentes es un lugar menor, entre comillas, ¿no? Y bueno, la Convención de los Derechos del Niño, cuando hoy se planteaba, bueno, es la Revolución Francesa que llega 200 años después a estos ciudadanos menores de 18 años, es un acuerdo que prácticamente todas las naciones del planeta, salvo 2, hacen en relación a darle un estatuto de sujeto, a considerar como ciudadanos y como sujetos a personas que hasta ese momento no eran consideradas como ciudadanos ni eran consideradas como sujetos de derechos, sino como objeto de tutela, de cuidado de los adultos. Ahora, sabemos que una cosa son las leyes y otra cosa es la cultura, la sociedad, las costumbres, bueno, la sociedad demora muchísimo más en irse adaptando, digamos, a esos postulados, ¿no? Entonces, de algún modo, estamos todavía distantes, ¿no?, de poder hacer cumplir esa visión que planteada en la convención. Las leyes muchas veces para lo que sirven, ¿no? Hay veces que se dan discusiones, ¿no? ¿Para qué queremos, en el caso de niñez, ¿no? ¿Para qué queremos una ley de avanzada si en realidad en nuestro país esta ley no se puede aplicar porque es totalmente de avanzada, esto no se puede hacer, las cosas no funcionan de esa manera? Y bueno, y a veces también decimos que las leyes sirven para tironear la realidad, ¿no? Para marcarnos un punto a donde llegar y hacer los cambios que sean necesarios para eso. Entonces el periodismo no está, el periodismo, los periodistas, los medios son partes de esa sociedad patriarcal, de paso, adultocéntrica, donde los niños aún hoy no tienen un lugar más allá de que, bueno, hubieron avances, por ejemplo, en el sistema educativo, pero no hay un lugar de participación protagónica en los asuntos, en los principales asuntos que los afectan, ¿no? En la vida familiar, en el sistema educativo, en otros ámbitos, en los servicios de salud, en los ámbitos comunitarios. Si uno mira también la ciudad, cómo nuestra ciudad y los espacios urbanos están diseñados
no son accesibles para mucha gente, ¿no? Pero no son, cuando se habla de accesibilidad, que se utiliza para las personas con discapacidad, también uno puede ver que los espacios públicos tampoco son accesibles para las personas de menos de 1,50, digamos, o para las personas menores o para las personas jóvenes. Entonces, periodistas y comunicadores también forman parte de esta cosmovisión en relación a niños y adolescentes y de algún modo reproducen en su cobertura esto de un lugar menor para los niños. Esto es parte de lo que hablábamos. Así que yendo más concretamente a la guía y al oficio del periodismo en materia de niñez y adolescencia, ¿no? En primer lugar, partir de la base que nosotros está planteado en la guía, de preguntarnos a la hora de escribir sobre niños y adolescentes o de cubrir estos temas, cuál es el objetivo de mi nota, ¿no? Y tener presente, tener claro esta reflexión anterior que hacíamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los niños en la sociedad? Tener claros algunos principios que tienen que ver con lo ético y que tienen que ver con lo técnico en relación a periodismo y niñez. El interés superior del niño, que es algo que está planteado en la Convención y que su aplicación práctica en el periodismo quiere decir que el interés del niño prevalece por encima de la noticia y por encima de la denuncia. Es superior al valor noticioso, al valor comercial eventualmente que esa noticia pueda tener para el medio en el que trabajo. Y a la denuncia en sí mismo, por lo que decía, por lo que planteaba hoy Edison, de ciertas excepcionalidades a la libertad de expresión, ¿no? Que están incluso previstas en la legislación internacional. No publicar textos o imágenes que puedan poner en riesgo la integridad de los niños. Hoy también se planteaba, ¿no? A veces, aunque se oculten rostros, nombres, domicilios, hay otra serie de recursos a través de los cuales yo puedo identificar en mi nota al niño o al adolescente, siempre que se ponga en riesgo la integridad. En este caso estamos hablando de los niños, pero esto aplica, digamos, para todas las personas en general, no poner en riesgo la integridad de las personas. Los niños tienen, y eso está previsto en la Convención y está previsto también en nuestro código, una especial protección en relación a la identidad, al honor y a la dignidad, y eso hay que tenerlo especialmente en cuenta a la hora de la cobertura, en particular a la hora de la cobertura de situaciones de vulnerabilidad. Respetar la privacidad y la intimidad de los niños. Esto ya fue planteado, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Cuando un niño o un adolescente sea acusado de haber participado en un acto delictivo, y bueno, y la no discriminación, ¿no? por ninguna razón. No usar calificativos que refuercen estereotipos, estigmatizaciones. Acá aparece en los monitoreos que hemos hecho que hacemos desde la agencia Voz y Voz, que monitoreamos la prensa escrita, cómo la prensa escrita aborda los temas de niñez y adolescencia. Uno de los términos que nosotros consideramos peyorativo o inadecuado, capaz que peyorativo tiene una carga un poco fuerte, es la utilización de menor como sustantivo. Nosotros todos, si cerramos los ojos un segundo y pensamos en la cara de un menor y en la cara de un niño, seguramente se nos aparezcan rostros y contextos bien diferentes, ¿no? Seguramente nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestros familiares no estén en el grupo en las caras de los menores, estén en la de los niños y en los adolescentes, y en los menores estén los otros, que además de otros, porque son ajenos, pertenecen a sectores pobres, muchas veces tienen un color de piel distinto al nuestro, forma de vestirse distinta a la nuestra, etcétera, etcétera. Y la palabra menor es un adjetivo comparativo, es algo que compara, digamos, ¿no? Una cosa con otra, es menor que fulano, es menor que, o se utiliza sola cuando ya se viene en una frase, y bueno, de la familia
clara es la menor. Ahora, el uso que nosotros encontramos en la prensa es un uso como sustantivo, es el menor. Y bueno, se usa para determinada cobertura, en determinadas secciones, y para hablar de determinadas situaciones y no para referirse a situaciones de integración o de éxito social de niños y adolescentes, etcétera. Entonces, lo que más se usa en la cobertura en nuestro país es menor, y nosotros menor tenemos que tratar de desterrarlo, digamos, en su uso como sustantivo. Evitar abordajes sensacionalistas y melodramáticos, buscar cumplir por esto del derecho a la participación, ¿no? Cuando tenemos el pedido del niño o el adolescente de identificar su rostro o su nombre, buscar cumplir con este pedido siempre, claro está, que no afecte los otros derechos, que no lo exponga. El niño tiene que ser consciente, que muchas veces no lo es. Nosotros le ponemos, a los periodistas le ponen un micrófono, como comentaba hoy Edison, y el niño no tiene conciencia del impacto que su salida pública pueda tener. Acá hay algunos, que es parte de lo mismo, ¿no? Algunos tips, entonces, en relación al enfoque de derecho a la hora de hacer una cobertura, ¿no? Bueno, poder hacerse una serie de preguntas antes, durante y después del trabajo periodístico. ¿Cómo impacta la nota que voy a hacer? Investigo sobre el tema, planteo alguna hipótesis de investigación, contextualizo, utilizo fuentes diversas. Uno de los datos más fuertes que surge en el monitoreo que nosotros hacemos, que surge para niñez y adolescencia, pero que creemos que puede ser algo generalizado en la cobertura en general, es la alta proporción de notas sin cita a fuente de ningún tipo. Y bueno, y ustedes saben mejor que yo que la incorporación de fuentes de información es la base de la credibilidad del periodismo, ¿no? Porque si no, no sabemos lo que estamos leyendo, de dónde salió, si fue una invención de quien escribe o de dónde salió. Desde el 2007 para acá, de manera constante, hay un 40%, 4 de cada 10 notas que se publican sobre niñez y adolescencia se publican sin citar fuentes de ningún tipo. Y eso es algo grave, complicado. Pero además, cuando se cita mayoritariamente la voz del Poder Ejecutivo, cosa que está bien porque es el responsable de la implementación de las políticas, pero bueno, la cobertura que aparece, hay otra serie de voces de la sociedad que está bueno, que es importante que estén representadas en el debate público, que no aparece. Por eso nosotros ahí planteamos, bueno, la utilización de fuentes que tienen que ser varias y que tienen que ser diversas, para poder reflejar los debates sociales, la diversidad que la sociedad tiene en el abordaje periodístico. Incorporo la voz de niños y adolescentes, presento cifras que puedan aportar al lector una magnitud del problema sobre el que estoy informando, menciono buenas prácticas, mi lenguaje es el adecuado, las imágenes, el enfoque de género, que es importante, ya que nos permite también dar información más adecuada sobre los fenómenos. El enfoque de género, que es poder, en la cobertura que se realiza, informar cómo los hechos impactan en varones y en mujeres. El enfoque de género no es hacer periodismo de mujeres, no es hacer periodismo a favor de las mujeres, sino es poder hacer poder dar coberturas equilibradas que informen acerca de la diversidad y de la diversidad de género, de cómo los problemas afectan de manera diferente, en este caso, a hombres y mujeres. Y hay algunas preguntas claves, ¿no?, que se aplican se aplican para el periodismo, se aplican para otras profesiones, ¿no?, que tiene que ver con bueno, ¿qué pasará mañana cuando el niño o adolescente no sea noticia? Y en esto se apela a la responsabilidad del periodista. ¿Cómo lo haría si fuera una persona cercana y querida? Por esto que les decía de los otros, ¿no? Esto especialmente en las situaciones de vulneración es bien importante poder planteárnoslo, ¿no?, antes de hacer el informe, antes de hacer la cobertura. Bueno, si estuviera involucrada una persona querida, ¿cómo lo estaría informando? ¿Daría su nombre? ¿Qué cuidados tomaría?
el interés superior del niño es respetado, no es respetado, y también qué parte del problema muestro, ¿no? Saber siempre que en nuestro trabajo periodístico nosotros estamos ofreciendo deliberadamente un recorte de la realidad a la ciudadanía. La realidad es múltiple, es diversa, y los medios de prensa no la reflejan de manera automática, sino que realizan un recorte desde el lugar en el que están parados y ofrecen a la sociedad una mirada específica que es legítima y que puede ser tan válida como otras. Entonces acá, bueno, un poco con enfoque de derecho contextualiza, objetiva, señala la legislación, tiene una diversidad de fuentes. Sin enfoque de derechos hace se dan una suerte de caricatura del problema, puede haber una responsabilización del niño, el abordaje es puntual, se da estigmatización, se construyen estereotipos. Yo voy a hacer una pasada rápida porque no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estamos bien? Sobre la cobertura de violencia, ¿no? En sí las recomendaciones que nosotros hacemos, que hicimos antes, aplican para la cobertura de distintos temas, ¿no? Estos tips de enfoques de derechos, si contextualizo, si tengo diversidad de fuentes, si investigo, si doy seguimiento, si discuto políticas públicas, si cito legislación. Esos tips en realidad uno los puede aplicar temáticamente a los distintos temas que está abordando, sea explotación sexual comercial, sea adolescentes en conflicto con la ley, sea baby fútbol, o sea el desempeño educativo, no sé, de los adolescentes en el, digamos, no es solo estas orientaciones no son solo para cubrir situaciones especiales o situaciones de vulneración en particular, pero hay algunos temas que son más delicados que otros y donde la dignidad de las personas, la privacidad, los derechos están más afectados y que para su exposición pública tenemos que tener más cuidados que en otras temáticas. Entonces, en relación a la violencia, es importante no tratar las situaciones de violencia como un asunto privado, ¿no? Como un asunto puntual. Es importante tener en cuenta que la violencia, en este caso hacia niños, niñas y adolescentes, tiene raíces culturales y sociales que lo sostienen, y es parte de lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? La violencia es legitimada como medida correctiva por los adultos, un coscorrón, un pequeño tirón de pelos, ¿qué le va a hacer? A mí me enseñaron de esa manera y aprendí, aprendí con una buena paliza o aprendí, ¿no? Entonces son ideas que están muy arraigadas en nuestra sociedad y que sin duda también pueden impregnarnos a la hora de dar cobertura a situaciones extremas y no extremas de violencia, ¿no? Utilizar un lenguaje adecuado y no estigmatizante, esto es importante. Evitar las adjetivaciones para uno o para otro, ¿no? Evitar adjetivaciones tanto para los niños afectados o involucrados en situaciones de violencia como para los victimarios, agresores, porque le va a dar a nuestro enfoque un marco más riguroso. Es importante tener claro a la hora de cubrir este tema que la violencia no tiene justificación de ningún tipo. No hay nada que niños, niñas y adolescentes puedan hacer, nada de nada, que justifique una situación o una respuesta de violencia. Y esto es importante también que lo tengamos claro a la hora de abordar periodísticamente estos temas. Ahora aparecen temas delicados, ¿no? Como todo el tema, no estaba acá puesto, pero todo lo que hace a la defensa propia, al Instituto de Defensa Propia, a las situaciones en las que están habiendo adolescentes muertos a manos de comerciantes. Hay veces que el Instituto de Defensa Propia fue legítimo, otras veces que no tanto. Esas notas, informar sobre ese tema es un asunto complejo que requiere reflexión, que requiere que estos temas que hemos estado conversando ahora también
se tengan presentes. No revictimizar, tener un especial cuidado en respetar la integridad, la identidad y la privacidad de las víctimas, y tener claro que la víctima además es una persona en desarrollo, que es una persona además de víctima. Tener claro que es un delito, que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un delito. Acá nos estamos refiriendo básicamente al castigo físico, a la violencia sexual. Evitar el sensacionalismo, evitar la descripción de detalles innecesarios. Acá hay un montón, seguramente a ustedes les vienen también un montón de ejemplos de coberturas de este tipo donde se detalla hasta el cansancio, se dan una serie de informaciones que no hacen al caso, digamos. Bueno, se recomienda también no musicalizar este tipo de cobertura, que es un recurso que también en estos temas se utiliza bastante. Siempre presentar recursos, recursos es números telefónicos, eso no ocupa lugar en la cobertura y es algo que siempre se recomienda hacer, y bueno, y siempre ser responsable en la cobertura de estos temas. Por último, y muy rápidamente en relación porque hay muchas cosas que ya han sido dichas, es importante incluir la voz de niños, niñas y adolescentes, pero para eso es necesario prepararse. Es necesario preparar esas entrevistas porque no tenemos demasiada experiencia acumulada, no tenemos una formación específica, en la materia tenemos una situación desigual de poder, por ser uno adulto y por ser el otro niño o adolescente. Entonces tenemos la responsabilidad, si siempre como periodistas tenemos la responsabilidad de preparar nuestra entrevista, etcétera, acá en el caso de niños y adolescentes tenemos una doble o triple responsabilidad. Explicar el objetivo de la entrevista y dónde se va a publicar, poder trabajar con ese niño, explicar las consecuencias o el impacto que la entrevista pueda tener, tratar de evitar que hayan adultos que contesten por los niños. Muchas veces eso se ve, ¿no? Se ve en la televisión que se le pone el micrófono que el niño está con la mamá o con él, ¿no? Y se le pregunta al niño y es la mamá la que contesta. Eso hay que es un problema de la madre, pero al periodista le toca manejar el micrófono. Realizar preguntas abiertas y no guiadas, eso también se ve mucho, ¿no? Que a veces se le pregunta ya con ¿y te gustó esto que viste, no? O con la respuesta ya. No banalizar las opiniones de los niños, ¿no? Muchas veces sea a partir de lo que se dice o a partir del gesto de la cara que pueden poner los periodistas, se banaliza la opinión porque la opinión de los chiquilines es una cosa de chiquilines. De vuelta volvemos a lo cultural que hablábamos hoy al principio. En relación a las imágenes, acá es importante tener claro lo que dice la legislación. Hay cuestiones que están prohibidas por ley, se pueden discutir, no discutir, pero no se pueden hacer porque la ley lo prohíbe. Nosotros, sin embargo, vemos que eso pasa. Bueno, ahí ya los problemas son de otro orden, de fiscalización, de falta de conocimiento o de fiscalización, pero en sí hay una serie de cuestiones que no se pueden hacer. No es que se recomienda no hacer, sino que no se pueden hacer. Particularmente en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, está prohibido por ley la identificación por cualquier vía, no solo imágenes, sino por cualquier vía. Está prohibida su identificación, y bueno, y después hay otros artículos que protegen la identidad, la privacidad, etcétera, de las personas menores de edad. Recomendaciones y generales: cuidar tomas o efectos que muestran a la víctima como culpable o que induzcan a juicios, evitar mostrar lugares o familiares que los identifiquen, tener siempre el consentimiento previo, mostrar en la medida de lo posible el material antes de publicarlo, el consentimiento previo del niño, adolescente o de los padres. Esto siempre para situaciones que puedan en las que puedan vulnerar
sus derechos, ¿no? O que afecten su integridad. Si se trata de una información neutra o positiva, las imágenes pueden publicarse sin pixelar, pero en este caso, bueno, como decíamos antes, se requiere el permiso de los padres. Ahí en el recurso del pixelado también hay todo un debate, ¿no? De qué tipo de pixelado también va acorde al respeto de esa identidad y de esa integridad, ¿no? Ahora ya se dejó de usar, pero al principio, hace unos años, se usaba la bandita negra en los ojos, que en realidad era peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Porque sí. Bueno, se recomiendan hacer optar por los planos generales, planos de espalda, otro tipo de tomas, buscar recursos, ser creativos en los recursos visuales que se utilicen para acompañar las notas, de manera de que se informe, se ilustre y a la vez no se afecten. También con ese mensaje visual se estén respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Acá hay algunas recomendaciones, por ejemplo, cuando se trata de una imagen de otros lugares, esto es tomado por el defensor del lector del país de Madrid, y ahí se planteaba que bueno, que no se considera necesario pixelar en caso de imágenes negativas de niños de otras partes del mundo. Hoy eso empieza a discutirse también por la globalización, por las redes sociales, etcétera, pero no es un tema que esté cerrado, digamos, ¿no? Acá ponemos algunos ejemplos, por último, de imágenes que no, ¿sí? Y de imágenes que sí, digamos, otro tipo de recursos, por ejemplo, la que ven ahí del muñeco, ¿no? Que es para ilustrar informes o sobre situaciones de explotación sexual comercial. Es distinto que yo ponga, ¿no? Que pongamos esta imagen de esa niña. Eso no es recomendado, se recomienda que no, porque obviamente expone a la niña, estigmatiza, presenta también refuerza todo el tema de la erotización de cuerpos de niñas, etcétera. Lo mismo con la imagen que aparece ahí de las piernitas con los zapatos de taco, que era una imagen que se utilizaba bastante en el mundo de los derechos de los niños. Ahora se recomienda también que esa imagen también plantea como una erotización infantil y que no es recomendable. En esto en realidad tampoco hay recetas, ¿no? ni un manual, como decíamos hoy. Esta guía no es un manual. Sí, lo que nosotros planteamos es la utilización del sentido común y hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo trataría el tema si la persona fuera un ser querido o cercano? ¿Qué imágenes utilizaría? ¿Qué parte del problema estoy mostrando? Aquí esto está también en la guía detallado, pero bueno, es un aporte a términos específicos que son adecuados y equivalentes para los términos que se consideran peyorativos o inadecuados, ¿no? Y que construyen realidades bien diferentes unos y otros, ¿no? El caso más claro que nosotros siempre ponemos como ejemplo es el caso de la prostitución infantil, o la llamada o la mal llamada prostitución infantil. No es lo mismo, no estoy hablando del mismo hecho cuando digo adolescente se prostituye que cuando digo adolescente es explotada sexualmente. Se trata podría tratarse de dos situaciones distintas. Se invierte la carga de la responsabilidad. Los sujetos de responsabilidad son unos y otros, las víctimas son unos y otros, la voluntad incluso, ¿no? En una frase y en otra. Esa es como la más gráfica, pero pueden haber otras diferencias más sutiles en otro tipo de expresiones, como discapacitado o persona con
con discapacidad. También remite, el lenguaje que se recomienda en enfoque de derechos es el respeto, la centralidad del sujeto, de la persona humana. Es una persona es un adolescente que cometió un delito, es un adolescente en conflicto con la ley. Primero es una persona y después está pasando por algún tipo de situación o por algún tipo de problema. Bueno, así que hasta acá recordar que las palabras inciden, que nosotros con nuestro trabajo, particularmente los periodistas con el trabajo construyen, a través de su trabajo construyen realidad, acercan mundos a los ciudadanos y las ciudadanas, y que entonces cada palabra, cada texto que nosotros o recurso que utilicemos va a contribuir para una dirección o para otra u otras. Gracias. Bien, gracias Paula. Bueno, para una cuestión que está, digamos, dicha desde el título de la guía, y es que todo este tipo de recomendaciones lo que apuntan es hacer un periodismo de mayor calidad. En definitiva, aplican además para toda la actividad periodística. Y si ustedes siguieron las recomendaciones que Paula acaba de dar, bueno, con más fuentes se mejoran las coberturas, con enfoques contextualizados se mejoran también las coberturas. En definitiva, no se trata de prohibiciones, sino de una actitud proactiva para mejorar la calidad periodística. Y para eso se nos ocurrió invitar a Daniel Lema. Daniel es periodista actualmente en el semanario Búsqueda, ha pasado por distintos medios de comunicación, viene trabajando en temas de infancia desde hace algunos años, fue también presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, así que le agradecemos porque un poco va a presentar la visión desde el campo del oficio, del trabajo periodístico. No tiene coso. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y primero que nada saludar esta idea de UNICEF, Voz y Voz y de la Universidad Católica de llevar adelante esta guía. Antes de arrancar una pequeña aclaración, obviamente, si bien trabajo en Búsqueda, no vengo a hablar a nombre de el semanario, sino más que nada, como aclaraba Edison, del trabajo que hemos tenido en estos últimos años sobre el punto desde un lugar que siempre me he sentido muy cómodo, como es la Asociación de la Prensa Uruguaya. Lo primero que me gustó de este trabajo es el nombre, que es el tema de que sea una guía, o sea que no es una imposición. Como bien dice en la introducción, no pretende ser un instructivo ni dictar clases de periodismo, sino orientar al profesional para una cobertura que en el marco de la libertad de expresión no pierda de vista las restricciones que impone la legislación vigente. Capaz que yo estoy viendo acá muchos estudiantes, la verdad que está bueno que empiecen a mirar esto, pero ¿por qué destaco esto? Porque a veces los periodistas nos cuesta mucho eso de que una vez que empezamos a trabajar en esto, seguir recomendaciones, seguir guías. No nos gusta que nos estén diciendo cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, porque consideramos lo primero es, están afectando nuestro derecho a libertad de expresión y nuestro derecho a informar. Entonces, cuando leí la introducción de la guía, me pareció muy interesante en ese sentido, de decir, bueno, lo que se busca es que esto sea un instrumento más de trabajo para hacer un mejor trabajo periodístico. Y después, me parece esencial también lo que señala el documento, que es que los niños, niñas y adolescentes tienen una protección especial, que se lo dan normativa internacional y nacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño o el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este tema también es muy difícil de entender por los periodistas, que tienen una cobertura especial, una protección especial, los adolescentes y los niños. ¿Por qué? Porque a veces uno tiende a creer que, bueno, lo tiene que tratar como trata a una figura pública, como puede ser un político o un empresario o un deportista. Entonces cuesta mucho entender ese detalle. Hace poco, cuando el gobierno mandó la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, estuvo un capítulo referido a infancia y adolescencia, yo leía en las redes sociales mucha gente sorprendida de cómo es que se prohíbe identificar a un adolescente infractor de la ley, cómo que se prohíbe
una imagen, y yo pensaba, pero eso está en la ley por lo menos desde el código de 2004, un código votado por todos los partidos además. Me sorprendía que había gente, además había gente que supuestamente tiene que estar informada de eso, no lo tenía en consideración. Entonces ahí yo me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto entonces los periodistas tienen en claro este tipo de información? Además el tema de la cobertura de este tipo de temas ha estado bien en el tapete, y por eso fue que en los últimos años, y por eso fue que con Edison y otro grupo de compañeros en APU trabajamos en la confección del primer código de ética periodística del Uruguay, y yo creo que fue uno de los puntos de arranque de por qué teníamos que hacer un código fue específicamente por esto, por la forma entre colegas empezábamos a hablar de la forma que cubríamos determinados temas, referidos sobre todo a los adolescentes infractores, porque los medios a veces como que nos concentramos demasiado en eso y no vemos otras realidades, por ejemplo, lo que es la explotación sexual o lo que es el trabajo infantil, que no siempre hay muchas notas sobre eso. Y ahí surge la idea, en el debate sobre empezar a armar el código en APU, surge la idea de armar un capítulo específico sobre el punto, que son 7 artículos, se los comento muy por arriba. El artículo 38 del código dice una cosa que parece muy obvia, pero nosotros consideramos que era necesario ponerlo, que era quienes cumplan funciones periodísticas deben conocer los convenios, acuerdos internacionales y leyes nacionales que promueven los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando aborden temas vinculados a ello. Ahí vamos a lo que dice el Código de la Niñez o la Convención. Parece obvio, pero es necesario que los periodistas, y acá veo muchos futuros periodistas que lo tengan en cuenta y los lean para cuando tengan que cubrir ese tipo de temas. También que le quede claro a un niño o un adolescente que está hablando con un periodista. También evitar la identificación visual o de cualquier manera de los niños o adolescentes. Tener cuidado con la divulgación de imágenes. Y evitar la estigmatización, ¿no?, a través del uso de determinados términos como acá se veía. Entonces, como pueden ver, esto es un tema que de a poco creo que los periodistas estamos empezando a darnos cuenta de que, como decía recién, no es lo mismo una cobertura, cubrir una noticia sobre una persona pública, ya sea un político, que un chiquilín. También me pareció muy interesante de la guía que en los anexos, además de la normativa específica, se resuma... se ponga en conocimiento el acta final del Comité Técnico Consultivo que trabajó a instancias del gobierno sobre infancia y adolescencia, porque ese documento es base para lo que hoy está en la ley del servicio de comunicación el proyecto de servicio de comunicación audiovisual, y es muy interesante que lo puedan leer para entender de qué se discutió, en qué cosas nos pusimos de acuerdo, en qué cosas no. Y también, eso fue una discusión muy rica que nos permitió, de distintos puntos de vista, entender de qué manera abordamos el tema, y fuimos bastante críticos también de cómo los periodistas tratamos el tema. No quiero reiterarme con algunas cosas que explicaron Edison y Paula, pero algunas cosas de la guía que me parecen muy interesantes para el trabajo nuestro es, obviamente, todo lo que tiene que ver con el aspecto legal de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer desde el punto de vista legal de un periodista. Una guía básica a lo que se tiene que tener en cuenta en cuanto a las fuentes y en cómo entrevistar a un niño y adolescente. Yo, mientras Paula explicaba, yo de todos los años que he cubierto el tema, creo que en mi vida hice una nota a un chiquilín. Algún adolescente puedo haberle hecho, pero a un niño no. Y me ponía a pensar que no es para nada fácil entrevistar a un niño, porque es como coincido con lo que dice Gabriel Pereira en el libro. Uno, si quiere, puede terminar haciéndole decir cualquier cosa al chiquilín. Lo va llevando, lo podés manipular. Y me parece un ejercicio interesante para empezar a hacer, y además tratar de darle más voz a los adolescentes y a los niños, que no es fácil en nuestro trabajo. Yo, por lo menos, es el área que cubro, no siempre lo hago. Yo sé que estoy en un debe en ese sentido. El lenguaje estigmatizante, en especial cuando hablamos
de los adolescentes infractores de la ley. Yo me acuerdo cuando recién arranqué con distintos talleres en los que iba, que organizaban ustedes, sobre todo UNICEF. Me acuerdo siempre teníamos la discusión de qué manera referirnos a los niños y sobre todo a los adolescentes infractores. Para uno es más fácil poner menor y ya está, ya resolví el problema. Uno que escribe es más fácil, no canso al lector escribiendo niños, niñas y adolescentes. O el editor después no lo entiende y dice, no, esta frase así no me gusta, la cambio, y ahí entras en una discusión con el editor y él es el que tiene la última palabra también. Decir, bueno, no, va así. Entonces eso también es un trabajo, me parece, cultural de ir discutiendo de qué manera se puede escribir mejor. Todo el derecho a privacidad, la cobertura, en especial sobre los adolescentes infractores, que ya se habló. Me gustó mucho toda la guía sobre lo referido a cómo abordar el tema del trabajo infantil y la explotación sexual. Entonces, en definitiva, me parece que esta guía, la verdad que es un instrumento de trabajo para nosotros periodistas muy, muy interesante. Tengo la duda de... la duda no, yo siempre soy un poco... Duda no, tengo en realidad... el trabajo me parece bárbaro. Soy un poco escéptico sobre lo que pasa en el uso. Porque acá se los llevan los chiquilines, me parece bárbaro, los chiquilines están estudiando, lo lean, pero una cosa para mí fundamental es que lo leamos los periodistas. Si los periodistas no lo leemos, esto va a seguir siendo igual. Así que por favor, mándenla a todas las redacciones. Lectura en voz alta y control de lectura después. Que debo o no debo. Porque a mí me ha pasado que siempre cuando se organizan este tipo de actividades, vamos siempre las mismas personas. O cuando también organizamos con Vos y Vos, con UNICEF, IAPU, algunos talleres, teníamos una excelente respuesta del interior. La verdad que está bueno que vengan los colegas del interior, porque bueno, hay que hacer todo un pasaje, la estadía, todo. Pero después te ponías a trabajar con los canales de televisión, que me guste o no, son los que marcan en cierto sentido la agenda. O sea, la gente se informa sobre los medios audiovisuales, a través de los medios audiovisuales. Nunca lograbas que los editores, los jefes te manden a los colegas por lo menos 1 hora, 2 horas al mes, que no es mucho, para discutir sobre estos temas y tratar de abordar estos puntos. Digo, nosotros en el Tribunal de Ética, Tribunal Arbitral de la APU, estamos empezando a trabajar cómo los periodistas estamos cubriendo el tema niñez y adolescencia, y es como recién contaba Edison, empezamos a hacer una revisión de cosas básicas que vos decís, es increíble que se siga no teniendo en cuenta cosas básicas como, bueno, lo del niño ahí en el edificio ocupado de Andes y 18. Recuerdo también una nota sobre el consumo de alcohol en los adolescentes. Entonces, no me olvido más, había entrevistas a chiquilines que estaban borrachos. O sea, no podés hacer una nota a un chiquilín que está borracho, estás abusando de él. Que le parecía una gracia, ¿no? Aparecer en la tele de esa manera, moviendo la botella. Pero, para mí es claro una cosa que vos decías, Paula, que era, o yo por lo menos en el trabajo cuando lo hago, me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasa si fuera, no sé, mi sobrino o los hijos de mis primas, que son todos chiquitos? Claro, yo jamás los dejaría. Hasta allá digo, perdón, ¿vas a filmar? Me preguntaba a mí primero. Por eso, creo que en el trabajo diario nos está faltando a los periodistas un poquito más de conciencia. Y esto no significa que nos afecta nuestro derecho a informar de la mejor manera. Yo he discutido mucho, sobre todo con el tema de los adolescentes infractores. Defendemos el derecho a informar sobre eso, pero también con determinadas restricciones. Uno a veces lee determinadas crónicas donde se da que el adolescente ya es culpable, no puede tener medidas alternativas, sino tiene que estar preso. Y después nadie quiere saber cómo es que viven esos chiquilines, en las condiciones en las que viven. Entonces así no se recuperan. Bueno, hay todo un ciclo que me parece interesante tener en cuenta cuando uno trabaja. Así que, no sé, en el fondo espero que sobre todo las nuevas generaciones lo tengan en cuenta.
Esto es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo. Como decía al comienzo, a los periodistas nos cuesta entender que esto requiere una protección especial. La libertad de expresión tiene sus límites también, sobre otros derechos. Y sobre todo, para mí, es fundamental que los periodistas que hoy trabajamos en esto, realmente por lo menos le llamamos la guía y que sirva por lo menos una orientación. Bueno, gracias. Bien, bueno, preguntas para terminar. Contesto mientras que alguno piensa alguna pregunta a Daniel de la preocupación que tenía. Dos cuestiones. Dos cosas interesantes que nos habíamos mencionado es que la guía incluye un capítulo de opiniones de distintos periodistas que me parece bien interesante porque de algún modo dan cuenta justamente lo que decía Daniel, de los problemas que tienen para aplicar estos criterios, de su óptica, de su visión de cómo deberían aplicarse y también, bueno, dan cuenta de que empieza a ser una preocupación en todas las redacciones. Obviamente esto es un trabajo cultural a largo plazo. Yo creo que también, además, hay varios juicios hoy en marcha contra medios de comunicación por el mal manejo de estos temas. Y yo creo que también las empresas tienen una gran responsabilidad en esto. En definitiva, las empresas de comunicación tienen que permitir la capacitación, incorporar criterios de buena práctica periodística, porque si no, la realidad también les va a cobrar esa situación. Cuando empiecen a venir las grandes indemnizaciones yo creo que ahora en estos meses va a salir un fallo sobre aquel caso increíble donde los 3 canales de televisión digamos ejecutaron prácticamente o dictaron sentencias sobre una familia acusando a un padre de haber violado y matado a su hija de 2 años. Y a las 24 horas, no estoy diciendo a los 2 meses, a las 24 horas el forense y el fiscal dictaminaron que era una noticia absolutamente falsa. Se identificó a la persona, se identificó a la niña que había fallecido, se produjo un linchamiento en el barrio de la familia. O sea que ese tipo de casos también tienen que ser motivo de análisis por parte de la academia y de los propios medios, y decir, bueno, acá algo está pasando, ¿por qué no reflexionamos sobre estas cosas e incorporamos esos criterios? Y lo último que quería decir, que también Daniel lo recordó interesante, es el capítulo final donde incluimos el informe final del CTC, que la verdad les recomiendo que lo lean porque es un trabajo inédito en el país. Por primera vez todos los sectores vinculados a la comunicación discutieron durante 2 meses. Ese informe, y es bueno saberlo, capaz que no está dicho explícitamente, fue consensuado y aprobado por todos los actores, 18 organizaciones, las agencias de publicidad, los gremios, las empresas vinculadas a la comunicación, el gremio periodístico, la sociedad civil, el Estado, etcétera. Lo que es muy loco en este país, porque este país tiene unos comportamientos esquizofrénicos, es que muchos de los que participaron y consensuaron y aportaron y aprobaron eso, ahora salgan a criticar que eso se ponga en la ley. Entonces uno dice, bueno, es muy loco, pero es parte del Uruguay, supongo que será parte de los debates. Yo por lo menos cuando voy a una discusión para llegar a un acuerdo, llego a un acuerdo, un consenso y lo apruebo, después trato de ser leal en el sentido de decir, bueno, fue lo que aprobé, en definitiva. Porque la verdad, en el caso del primer CTC, hubo algunos aspectos donde, bueno, en fin, las gremiales de medios decían, no, yo en este tema no hago acuerdo, dejo mi reserva planteada, pero en este caso se trabajó mucho como se trataba del tema que se trataba, y de protección de los derechos del niño y de comunicación, se trabajó mucho para llegar a acuerdos. Y había posiciones, por ejemplo, en publicidad había posiciones encontradas, sectores que decían, no, la opción que debe tomar el país es por prohibir la publicidad para niños hasta los 9 años. Y había otros que decían, no, es la autorregulación total. Y finalmente, bueno, todo un trabajo ahí de articulación y se desarrolló un mecanismo de corregulación. Es decir, algunas cuestiones van a estar reguladas por la ley y otras van a ser parte de la autorregulación de las agencias de publicidad. Pero eso se votó y se aprobó y lo aprobaron todos. Entonces, es medio loco que hoy algunos sectores digan, pero bueno, eso es una parte del anecdotario de la discusión que se viene ahora. Bueno, preguntas. ¿Ninguna duda? Si tienen clara toda la guía, bueno, no se acabó el problema.
felicitar al panel y en especial vos y vos, que fue a través de ellos me enteré yo. Muy buena esta charla, porque así concientizan a los futuros periodistas de lo que tienen que hacer y que no hacer, y es muy importante que todos presten atención porque muy sustanciosa la charla. A ver, los estudiantes ahí atrás. Sí, ¿cómo? Tú hablaste de prisión para adolescentes. No, los adolescentes los internamos en el INAU como último recurso. Internación, no hay prisión, porque prisión o penitenciaría se aplica para los adultos. Claro, justamente yo decía que está mal utilizado por los medios. Claro. Cuando piden prisión. Y piden pena de muerte también, bueno, muchas cosas piden. Piden muchas cosas. Cuando le dijiste me acordé que yo lo he puesto, porque a veces lo hago hasta conscientemente, porque digo, están presos en realidad. Está bien, es cierto que es una internación. Privados de su libertad. Están privados de su libertad. Ambulatoria. Pero la forma en la que están eso, digo, están presos. Pero no, es cierto, yo he cometido ese error. Y otra cosa, el Código Penal, las penas no, ni el procedimiento, porque eso está establecido en el Código de Niñez y Adolescencia del 2004, pero por ejemplo, el homicidio, el que con intención de matar y de muerte, dice el Código Penal. Y la aplicación de la figura delictiva se le aplica también al adolescente, porque con intención de matar dio muerte. Pero las penas y los procedimientos no se les aplica. Lo ideal sería, y se ha hablado en varios congresos internacionales, que sería conveniente de crear un código penal de adolescente. Pero eso está en veremos, y un código de proceso penal, incluso para Latinoamérica. Se está hablando, se está estudiando, no creo que sea a corto plazo, pero bueno, es importante que se tire en la mesa esa idea, porque si bien al adolescente infractor se le aplica una normativa específica en el caso del procedimiento, el tipo penal está establecido en el Código Penal de mayor de 18. Bueno, eso quería, esa pequeña aclaración nada más. Y otra cosa si bien tal vez a través de la prensa se ve que es terrible, que todos estamos vulnerables frente a las acciones de los adolescentes en conflicto con la ley, bueno, pero yo que estoy en el tema de la violencia doméstica, y hace años que estoy en este tema, veo que todos los días familias son lesionadas por el victimario, ya sea, bueno, psicológicamente, un abuso psicológico de la violencia, eso todos los días, pero también físico, lesiones físicas de niños, niñas, lesiones físicas de la mujer, víctima de violencia, todos los días. Entonces, ¿dónde es más peligroso estar, ¿no? A veces dentro del ámbito familiar lo que no se ve, lo que no se dice, la mujer que no quiera denunciar y que a veces denuncia otra vez a través de un vecino, pero bueno, eso también hay que verlo, ¿no? Y que eso a veces no es noticia. Es noticia cuando ya ocurrió el hecho grave, ocurrió el homicidio, pero no es noticia cuando, por ejemplo, anoche una señora que no quiso hacer la denuncia, fue atacada por su agresor, se metió en la casa, tenía prohibición de acercarse, se metió en la casa y le quiso clavar un destornillador en la cabeza. La señora dice, no pasó nada. Y el policía que me dio la noticia dice, no, es un pequeño hecho. No, hay que capacitar. Y además de capacitar, hay que tomar conciencia de que ese hecho, si le hubiera clavado el destornillador en la cabeza, la señora no estaba acá, no estaba todavía, ¿verdad? Ya hubiera fallecido, tal vez el victimario hubiera sido procesado por tentativa de homicidio. Y bueno, es algo que hoy voy a ver, pero que todos los días se da, es decir, es algo cuestión de todos los días, y que además muchas veces el que me da la noticia, y es la policía, que la mayoría de los casos está capacitada, pero no en todos los casos, dice, es una pequeña novedad, anoche me dio una pequeña novedad. No es una pequeña novedad, porque si hubiera ocurrido ese hecho, la señora no estaba viva.
Yo quería saber, cuando tú mostrabas las imágenes, hay una campaña ahora de UNICEF que es en contra de la explotación sexual de los niños y en la imagen que se ve es de una niña con un vestido, con unos zapatos. ¿Qué pasa en ese caso con esa imagen? ¿Está bien que aparezcan esa imagen con esa niña, no sé, en paradas de ómnibus o en publicidades en la web? Está la gente de UNICEF igual para responder directamente, por las dudas. No, yo personalmente creo que está súper bien lograda la imagen esa, porque vieron que la chiquilla es una niña bien flaquita, con un vestido, ¿no? Si estamos hablando de la misma imagen, es con un vestido grandote, o sea, no está presentada de manera erotizada, no está con un bikini, no sé. A ver, acá dice de UNICEF. Igual no es. Igual no es. Bueno, igual. No, en ese caso, digo, me parece que igual aunque fuera de Argentina, no. No, digo, pero... Claro. Tiene autorización. Sí. Es una niña que vino con su familia y que trabajó con la agencia específicamente y justamente se buscó que no fuera de acá para no, más allá de que fuera un modelo con autorización, no se la estigmatizara después por verla en su ámbito cotidiano, ¿no? Igual yo creo que que la imagen está bien resuelta y bien lograda en el sentido de que es como grotesco, ¿no? Como no está presentada de esa manera erotizada, ¿no? Me parece que está bien resuelto. Pero ahí podemos tener opiniones. No, y más allá del hecho puntual, una cuestión que hemos discutido en el marco del trabajo de la guía y es, a ver, las precauciones están encaminadas a proteger los derechos particulares de los niños involucrados. No quiere decir invisibilizar los problemas, o sea, tenemos que tener el equilibrio de no pasarnos para el otro lado de precaución en el sentido de invisibilizar problemas de trabajo infantil o de explotación sexual, ¿verdad? El tema a veces es la forma, por eso me pareció interesante ese ejercicio que hacía Paula, decir, bueno, así no, pero así sí. O sea, buscar la forma, obviamente, hacer un periodismo, además, poner en agenda estos temas, digamos, poner en agenda. Llamamos a promover estos temas y a promover el periodismo de investigación vinculado a estos temas. No estamos queriendo decir de ninguna manera, bueno, no se puede mostrar nada, hay que invisibilizarlo. No, todo lo contrario, hay que hacerlo visible. El asunto es, bueno, tener esta serie de precauciones para hacerlo no vulnerar o revictimizar, ¿verdad? Pero bueno. Y después el tema de la imagen siempre también da lugar en el trabajo de los medios a muchas dudas y preguntas. Y ahí recordar también que el principio general, cuando no estoy hablando de personas públicas, eso creo que Daniel lo apuntaba bien, bueno, una cosa es la persona pública, el funcionario de gobierno, el dirigente político, el dirigente sindical, el deportista, que es un adulto que voluntariamente se expone al escrutinio público, que pide el voto para ocupar un cargo. Entonces, por lo tanto, ahí digamos el nivel de privacidad y de protección a la privacidad disminuye, y entonces ustedes para el trabajo periodístico no tienen que pedir la autorización para sacar fotos, ni para publicar su imagen, ni para trabajar periodísticamente sobre eso. Ahora, cuando estamos hablando de personas, incluso adultos, que son personas comunes que no se han expuesto al público, y sobre todo de niños, el principio general es pedir la autorización para el uso de su imagen, ¿verdad? Ese es el principio general. Entonces, si, no sé, salgamos de los temas conflictivos, quiero hacer una nota sobre escolaridad o desempeño escolar, etcétera. Bueno, evitemos el primer plano de un niño, porque en ese caso vamos a tener que pedir la autorización del padre, digamos, de los responsables, para hacer el uso de esa imagen. Entonces, tomamos la precaución de usar tomas generales, de espalda, etcétera, ¿no? Y eso otra vez no es porque se nos ocurra a nosotros, sino porque también hay una ley de propiedad intelectual y de derecho a la imagen que que establece este principio general, ¿no?
No, y lo que queda, me parece, es como ser muy creativos, ¿no? O sea, no queda otra más que el despliegue de la creatividad y sobre todo el trabajo como conjunto, ¿no? Del periodista con el camarógrafo, el fotógrafo, por esto que planteaba Edison, ¿no? No se trata de sacar de las pantallas a los niños y a los adolescentes o de las páginas de los diarios y que no existan. Tampoco se trata de dejar de sensibilizar, porque es importante sensibilizar sobre algunos temas sensibles. Entonces, en esto no hay receta, sino que será el uso de la creatividad en cada momento. Un marco general legislativo, un marco general técnico y ético, y después el caso a caso, resolverlo el caso a caso. Seguramente tenemos más garantías de un buen resultado si nos hacemos una serie de preguntas antes de resolver cada situación que si no nos las hacemos. Pero sí. Bueno, resta agradecerles a todos y a todos la paciencia y la presencia, y tenemos vías, ¿no? Afuera para cada uno de ustedes, y bueno, y a seguir trabajando entonces sobre estos temas. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.